En este vídeo os voy a explicar cómo representar en primer lugar funciones de proporcionalidad inversa, luego veremos las funciones exponenciales y por último la representación de funciones logarítmicas. Entonces empezamos con las funciones de proporcionalidad inversa, que son aquellas cuya expresión viene dada por y es igual a k partido x. K es un número, por ejemplo 5 partido x. Y esa k tiene que ser diferente a 0. Por ejemplo, 0 partido x me quedaría y es igual a 0 y al final no sería una función de proporcionalidad inversa, ¿vale? Entonces, aquí vamos a tener dos casos. El primer caso es cuando la k es positiva y su gráfica va a ser de esta manera. Y en el segundo caso, cuando la k es negativa y su gráfica será de la siguiente manera, de esta. Entonces, aquí por ejemplo, tendríamos 5 partido x, aquí menos 5 partido x. Y en ambos casos vamos a encontrar una asíntota vertical en x igual a 0 y una asíntota horizontal en y igual a 0. Y se llama función de proporcionalidad inversa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuanto más crece aquí la x, más pequeño se va haciendo la y. Por eso es la proporcionalidad inversa. Bien, pues vamos a ver el primer ejemplo que os he puesto aquí para ver cómo se representa esta función y es igual a 1 partido x. Aquí estamos en el primer caso porque la k, es decir, el 1, es positivo. Entonces va a tener una gráfica similar a esta que hemos puesto aquí arriba a la izquierda. Entonces lo primero que tenemos que hacer aquí es calcular el dominio. El dominio, al ser una función racional, es igual a todo r menos los valores que anulan el denominador. Es decir, solo se anula para 0, pues todo r menos el 0 sería el dominio, ¿vale? ¿Y por qué es importante eso? Porque a la hora de hacer la tabla de valores yo aquí no puedo tomar como un valor de x el 0. ¿Por qué? Porque me quedaría 1 partido 0 que sería error. Entonces tengo que coger todos los números reales que yo quiera excepto el 0. ¿Qué es lo que he hecho yo? He empezado cogiendo valores positivos. Cuando la x vale 1, la y vale 1 partido 1, que es 1. Cuando la x vale 2, la y vale 1 partido 2, un medio, que es 0,5. Lo he puesto como su valor decimal para poderlo representar después más fácilmente en la gráfica. Después no he cogido el 3 porque me iba a quedar 1 partido 3, que es 0,3 periódico. Entonces he preferido coger el 4, que es 1 partido 4, es igual a 0,25. ¿Qué es lo que he hecho? También he cogido valores negativos. Cuando la x vale menos 1, la y vale menos 1, menos 2, menos 1 medio, que es menos 0,5, menos 4, menos 0,25. Y también, como a la hora de representarlo no sabía muy bien cómo se comportaba en valores más pequeños que 1 o comprendido entre 1 y 0, pues he cogido el 0,5 y el menos 0,5 y con la calculadora pues me han salido estos dos valores. Una vez que tengo estos pares de coordenadas, los represento y como yo ya sé que esta gráfica se va a asemejar a esta, pues uno todos los puntos rojos a través de esas líneas curvas, ¿vale? Bien, vamos a ver el segundo ejemplo de función de proporcionalidad inversa, que en este caso tenemos que la k es negativa y es igual a menos 2 partido x. Aquí igualmente el dominio es todo r menos el 0 y le voy dando valores a la x y voy sustituyendo en la y. A mí me gusta poner aquí la expresión de la y en la tabla de valores para tenerlo cerquita. Entonces, cuando la x vale 1, la y vale menos 2 partido 1, que es menos 2. Cuando la x vale 2, menos 2 entre 2, menos 1. Cuando la x vale 4, menos 2 partido 4, eso es igual que menos 1 medio, pues menos 0,5. Y también he cogido valores más pequeños que 1, para que no me pase igual que antes. Y cuando la x vale 0,5, la y vale menos 4. Completo mi tabla de valores para los valores negativos de la x y represento los puntitos. Y como sé que este es el segundo caso, pues se tiene que unir los puntitos de esa otra manera. En ambos casos tenemos una asíntota vertical en x igual a 0 y una asíntota horizontal en y igual a 0, como hemos visto antes. Bien, vamos a ver ahora las funciones exponenciales. Bien, las funciones exponenciales son del tipo y es igual a un número elevado a x. Entonces, su expresión general será esta, y es igual a elevado a x, a es un número, que ese número tiene que ser positivo, no puede ser 0. ¿Por qué no puede ser 0? Porque 0 elevado a cualquier número es que me quedaría siempre 0, entonces no tendría sentido. Y tiene que ser un número positivo y además no puede ser 1. ¿Por qué? Porque con el 1 pasa un caso similar al 0.
1 elevado a cualquier número siempre me va a quedar 1. Entonces la recta sería y es igual a 1. No tiene sentido. ¿Vale? Entonces, vamos a hacerlo para números positivos y que sean diferentes a 1, que tomemos como base. Entonces aquí igualmente vamos a tener dos casos. Cuando la a es mayor que 1, la gráfica va a tener una forma así. Y cuando la a es un número comprendido entre 0 y 1, es decir, un número positivo, pero menor que 1. Eso quiere decir que va a ser una fracción, por ejemplo, como un medio, ¿vale? O un cuarto. Entonces, en ese caso, la gráfica será de este tipo. Son funciones exponenciales porque veis que tiene un crecimiento exponencial esta gráfica. Nunca habéis escuchado, pues la tasa de paro se ha incrementado de manera exponencial. Eso quiere decir que se va incrementando cada vez más. Pues a esto se refiere el crecimiento exponencial. Y en ambos casos, tanto en el caso 1 como en el 2, vamos a tener siempre una asíntota horizontal que será la recta igual a 0. Y tomarán siempre valores positivos. La gráfica. ¿Por qué? Porque la base es positiva y la base positiva elevada al exponente que sea, elevada a un exponente positivo me va a quedar un número positivo y elevada a un exponente negativo también me va a quedar un número positivo. Ojo con esto último que he dicho. Bien, vamos a ver el primer ejemplo, que sería el caso 1, cuando la base es mayor que 1, por ejemplo 2, y es igual a 2 elevado a x. En este caso, en las funciones exponenciales de este tipo siempre voy a tener dominios iguales a todo r. ¿Por qué? Porque la x aquí puede coger el valor que quiera, tanto valores positivos como por ejemplo 2 elevado a 3. ¿Es válido? Sí, sería 8, perfecto. 2 elevado a menos 3. ¿Es válido coger un valor negativo de la x? También. 2 elevado a menos 3 me quedaría 1 partido 2 elevado a 3, 1 partido 8, también es un valor válido para la y, aunque sea un valor decimal, pero es un valor válido. Y el 0 valdría también 2 elevado a 0. ¿Existe 2 elevado a 0? Sí, pues sería el 1. Entonces, el dominio es todo R, son todos los valores que puede tomar la X. Y ahora, a la hora de hacer la tabla de valores, yo cojo cualquier valor del eje real, ¿vale? Entonces, empezamos con los positivos. Cuando la X vale 1, ¿la Y cuánto vale? 2 elevado a 1, que es 2. Cuando la X vale 2, ¿cuánto vale la Y? 2 elevado a 2, que es 4. Cuando la X vale 3, ¿cuánto vale la Y? 2 elevado a 3, que es 8. Cuando la X vale 0, 2 elevado a 0 es 1. Ojo con este caso, cualquier número elevado a 0 siempre es 1, ¿vale? Bien, y ahora vamos con los negativos. Aquí también tenemos que tener cuidado. Cuando la X vale menos 1, 2 elevado a menos 1 me quedaría para la Y. 2 elevado a menos 1, ¿cuánto es? 1 partido 2. Y 1 partido 2 es 0,5. Al igual que cuando la X vale menos 2. 2 elevado a menos 2 es 1 partido 2 al cuadrado, 1 partido 4, que es 0,25. Cuidado con estos dos últimos casos que os soléis equivocar vosotros, que me soléis decir que 2 elevado a menos 1 es menos 2 y que 2 elevado a menos 2 es menos 4, por ejemplo. Eso no es válido. Base positiva elevada al exponente que sea, tanto si el exponente es positivo como si es negativo, siempre me queda un resultado positivo. Bien, por eso en este tipo de funciones los resultados que me quedan de la y siempre son positivos, porque ante una base positiva, exponente positivo o negativo, siempre me va a quedar resultado positivo. Entonces voy poniendo todos esos puntitos, ¿vale? Me definen las coordenadas de estos pares de coordenadas y una vez que tengo representado todos esos puntitos, pues los uno a través de ese trazo curvo, ¿vale? Sabiendo además que estamos en el caso 1 cuando la base es positiva y tiene que ser de esa manera. Vamos a ver el segundo ejemplo de función exponencial que os he puesto. En este caso, la base es un número comprendido entre 0 y 1. Es decir, una fracción más pequeña que la unidad. Por ejemplo, un medio. Entonces, aquí el dominio es todo R igualmente porque la X puede tomar valores positivos, valores negativos y también el valor 0. Y ahora, ¿qué es lo que hago? Pues le voy dando valores a la X, ¿vale? Aquí, ¿qué me queda? Cuando la X vale 1, ¿qué me queda? Que la Y es igual a un medio elevado a 1. ¿Un medio cuánto es? 0,5. Cuando la X vale 2, un medio elevado a 2... Eso como me quedaba, un medio elevado a 2, el 2 elevado tanto el de arriba como el de abajo, pues un medio elevado a 2 es un cuarto, que pongo su valor decimal para que me resulte más fácil a la hora de representarlo. Cuando la X vale 3, un medio elevado a 3, ¿cuánto será? Un octavo. Con la calculadora me da que es 0,125. Voy a probar también con el valor X igual a 0.
Pues lo pruebo. Y aquí, para exponentes negativos, me va a salir resultados de la y más bonitos que para valores positivos de la x. ¿Por qué? Porque cuando tenía una fracción elevada a un exponente negativo, recordamos que le dábamos la vuelta. Por tanto, un medio elevado a menos 1, un medio elevado a menos 1, eso me quedaría, le doy la vuelta y le cambio el signo al exponente, pues me quedaría 2 elevado a 1, ¿vale? Un medio elevado a menos 2, ¿qué me queda? Le doy la vuelta a lo de dentro y me queda 2 elevado a 2, cambiando también el signo del exponente. Y un medio elevado a menos 3, pues me quedaría 2 elevado a 3, que es 8. Pues cojo estos pares de coordenadas y voy representando los puntitos. Y como sé que esta gráfica, al ser la A más pequeña que 1, pues tiene que ser exponencial de este tipo, ¿vale? Del segundo tipo. Pues voy uniendo todos esos puntos a través del trazo curvo. Y vamos a ver el último caso, que son las funciones logarítmicas. Las funciones logarítmicas son las funciones inversas a las exponenciales. Los logaritmos es la función inversa a las exponenciales. Entonces va a tener una manera similar, aunque representada de otra manera. Entonces, y es igual al logaritmo en base a de x. Recordamos los logaritmos. Las bases siempre tenían que ser positivas. Por tanto, siempre me voy a encontrar que la a es mayor que 0. Y además, la a distinta de 1. Porque es que si la base es 1, no tiene sentido que sea una función logarítmica, ¿vale? 1 elevado a lo que sea siempre va a ser 1, ¿vale? Entonces, aquí vamos a tener dos casos igualmente. El caso 1 es como el anterior, cuando tenemos la base del logaritmo mayor que 1 y su gráfica va a ser de esta manera. Y el caso 2, que es cuando la base es un número menor que 1, es decir, una fracción como las anteriores, más pequeña que la unidad, un medio, un tercio, un cuarto, un quinto, lo que sea, ¿vale? Y va a tener esta forma, la función logarítmica, ¿vale? ¿Veis que aquí la x nunca toma valores negativos? ¿Por qué? El logaritmo de un número negativo existía. Imposible. Si la base es positiva, una base positiva elevada al número que sea, siempre va a quedar un número positivo. Por tanto, la x siempre tiene que ser positiva. Por tanto, ¿veis que la x siempre va a ser positiva? Y el dominio en este caso de funciones, ¿qué va a ser? ¿Qué valores de la x pueden tomar estas funciones? Pues desde 0, sin entrar el 0, hasta el más infinito, ¿vale? Entonces, la tabla de valores, ¿qué valores de x voy a tener que dar? Pues valores de x positivos. Eso es para la logarítmica. Bueno, en ambos casos aquí tenemos una asíntota vertical, que es la recta x igual a 0. Vamos a ver el primer ejemplo de función logarítmica que os he puesto aquí. Esto es muy fácil de representar siempre que seamos un poco listos, ¿vale? Y tengamos en cuenta qué valores tenemos que poner en la tabla de valores. Entonces, vemos el primer caso, que es cuando la base es positiva, es decir, aquí tenemos base igual a 2. Perdón, base positiva no, base mayor que 1, ¿vale? Entonces el dominio lo he puesto aquí. ¿Qué valores puede tomar la x? Pues como los logaritmos de números negativos no existe y el logaritmo de 0 tampoco existe, probarlo en la calculadora si queréis, pues el dominio son los valores de x desde 0 hasta más infinito. Vale. Entonces, yo ya sé que los valores de x que yo tengo que coger aquí son mayores que 0, sin entrar el 0. ¿Y ahora qué es lo que hago? Como yo voy a tener que calcular logaritmo en base 2 de x, pues los logaritmos fáciles de calcular aquí, ¿cuáles son? Por ejemplo, si yo tengo aquí 2 elevado, aquí la x me vale 2 elevado a 3, ¿qué será? Por ejemplo, tengo logaritmo en base 2 de 2 elevado a 3. ¿Esto cuánto es? 2, ¿a cuánto lo tengo que elevar para que me quede 2 elevado a 3? Lo tengo que elevar a 3, ¿verdad? Bien, pues entonces, como esto va a ser x, ¿qué valores de x voy a tener que coger? Pues valores de x que tengan como base 2 y el exponente pues el que quiera y lo voy cuadrando. Entonces, lo primero empezamos, por ejemplo, 2 elevado a 0. Si yo calculo el logaritmo en base 2 de 2 elevado a 0, ¿cuánto es 2 elevado a 0? 1. Pues logaritmo en base 2 de 2 elevado a 0, ¿cuánto es? ¿A cuánto tengo que elevar el 2 para que me quede 2 elevado a 0? Pues a 0, ¿vale? Entonces, cojo los valores de la x, esto que me van dando las potencias de base 2. La siguiente potencia, 2 elevado a 1, que es 2. Pues logaritmo en base 2 de 2 elevado a 1, ¿cuánto será? 1.
pues ya tengo mi coordenada, en este primer caso 1, 0 y en este segundo caso el punto de coordenada 2, 1. Siguiente potencia, 2 elevado al cuadrado, que yo sé que es 4, ¿vale? Pero hago el cálculo de la y con la potencia de base 2, que es más fácil. Logaritmo en base 2 de 2 elevado a 2. ¿A cuánto tengo que elevar 2 para que me quede 2 elevado al cuadrado? 2. Lo mismo hacemos con 2 elevado a 3. ¿A cuánto tengo que elevar el 2 para que me quede 2 elevado a 3? 3, ¿vale? Y ahora con las negativas, porque también tengo que comprobar cómo se comporta por esta zona, ¿vale? Para valores más pequeños que 1. Lo he hecho para valores más grandes que 1, pues también para valores positivos más pequeños que 1. ¿Qué es lo que hago? Continúo con las potencias de base 2. 2 elevado a menos 1. Logaritmo en base 2 de 2 elevado a menos 1, ¿cuánto es? ¿A cuánto tengo que elevar el 2 para que me quede 2 elevado a menos 1? Menos 1. ¿A cuánto tengo que elevar en este caso el 2 para que me quede 2 elevado a menos 2? Es menos 2. ¿A cuánto tengo que elevar el 2 para que me quede 2 elevado a menos 3? Menos 3. ¿Vale? Y aquí simplemente en vez de poner 2 elevado a menos 1, 2 elevado a menos 2 y 2 elevado a menos 3, he puesto su valor en forma de fracción o su valor decimal para que resulte más sencillo a la hora de representarlo, ¿vale? Y una vez que tengo estos pares de coordenadas que los he puesto rodeados, pues los represento en la gráfica. Bien, y vemos el último ejemplo que quizás es un poco el más complicado que os vais a encontrar en este tema, que es cómo representar funciones logarítmicas cuya base es un número positivo, pero un número positivo comprendido entre 0 y 1, es decir, una fracción más pequeña que la unidad. Por ejemplo, 1/3. Aquí igualmente sabemos que al ser logaritmo tenemos que tomar en la tabla de valores valores positivos de la x, ¿vale? Y aquí, ¿qué es lo que hacemos? Pues, como voy a tener logaritmo de 1/3 de x, ¿qué es lo que hago? Pues los valores que voy tomando aquí son las bases, igual que antes, elevadas en primer lugar a 0, a 1, a 2, a menos 1 y a menos 2. Entonces, 1/3 elevado a 0. Cuando yo calculo el logaritmo de 1/3 de x, si esa x vale 1/3 elevado a 0, ¿a cuánto tengo que elevar 1/3 para que me quede 1/3 elevado a 0? A 0. ¿A cuánto tengo que elevar 1/3 para que me quede 1/3 elevado a 1? A 1. ¿A cuánto tengo que elevar 1/3 para que me quede 1/3 elevado a 2? A 2. ¿A cuánto tengo que elevar 1/3 para que me quede 1/3 elevado a menos 1? Menos 1. ¿Y a cuánto lo tengo que elevar para que me quede 1/3 elevado a menos 2? Menos 2. Pues estos valores de x, pues que estamos hablando del logaritmo en base a 1/3 de x, estos valores de x son los que tendré que poner en esta columna de x, ¿vale? Y una vez que lo haya puesto, pues simplemente para representarlo, pues calculo el valor correspondiente a esta potencia. Una potencia elevada a 0, ¿cuánto era? 1. Una potencia elevada a 1 era igual que la base. 1/3 elevado al cuadrado, elevamos al cuadrado el 3 de abajo, 1/9. Y ahora las negativas, me interesa también las negativas, ¿vale? 1/3 elevado a menos 1, le doy la vuelta al 1/3, se convierte en 3 elevado a 1, pues 3. 1/3 elevado a menos 2, le doy la vuelta al 1/3, se me convierte en 3 elevado al cuadrado, 9. Entonces, ¿ahora qué represento? Pues los puntos de coordenadas, 1, 0, 1/3, 1, es decir, 0 con 3 periódicos, 1, 1/9. 1/9 es casi pegadito al 0, ¿vale? 2, el punto de coordenada 3 menos 1 y aquí el punto de coordenada 9 menos 2. Represento todos estos puntos aquí y como yo ya sé de qué manera tiene que ser la gráfica de este tipo de funciones logarítmicas con base comprendida entre 0 y 1, pues uno todos esos puntitos hasta que me quede la gráfica esa.